¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en la neurobiología de los trastornos del desarrollo, y lo que vamos a ver es cómo estamos dejando atrás las simples etiquetas para empezar a entenderlo todo desde una perspectiva de sistemas. Es de verdad un cambio de paradigma que lo redefine. Todo. Y para arrancar, la pregunta clave no es tanto cuáles son los trastornos, sino esta. ¿Qué significa de verdad que el desarrollo del cerebro se altere? Porque, a ver, la respuesta que se nos viene a la cabeza casi siempre es daño o retraso, ¿no? Pero esa idea es demasiado simple y como vamos a descubrir, se queda muy, pero que muy corta. Bueno, tradicionalmente, la forma en que hemos aprendido a pensar sobre esto es como si fuera un mapa lleno de islas separadas, básicamente una lista de categorías que uno se aprende de memoria. Y en este mapa, pues tenemos la primera cajita, ¿no? La del TDAH, el famoso trastorno por déficit de atención e hiperactividad, con sus síntomas, sus reglas, todo bien definido y en su compartimento. Justo al lado, claro, encontramos otra caja, totalmente separada, la del trastorno del espectro autista, con su propio manual de características. Y por supuesto, una tercera, la dislexia, siempre vista como un problema súper específico, como aislado, ¿no?, del aprendizaje. Este es básicamente el mapa mental que casi todos tenemos. Bien. El punto clave aquí es que este enfoque de compartimentos estancos, de cajitas separadas, nos da como una falsa sensación de que todo está ordenado y claro. Pero el problema es que la realidad, sobre todo la realidad clínica y la neurobiológica, nos dice que ese mapa está mal, es profundamente engañoso. Y es justo aquí donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque la neurobiología no es que sugiera que el modelo de cajas tiene fallos, no, es que directamente lo rompe, lo hace pedazos. Así que vamos a ver cómo esta evidencia nos obliga a tirar el mapa viejo y dibujar uno nuevo. Esto nos lleva a una pregunta que, la verdad, es un poco incómoda. A ver, estas etiquetas que usamos todo el tiempo, ¿de verdad existen como cosas separadas en la naturaleza? ¿O son más bien constructos que hemos inventado porque nos resultan útiles, aunque simplifiquen demasiado las cosas? Miren, empecemos por la genética. Pensemos en el autismo. Hoy en día se han asociado más de 100 genes a esta condición. ¿Más de 100? Esto de por sí ya nos grita que aquí no estamos hablando de una causa genética simple, de un solo gen que se rompe. Para nada. Pero lo que de verdad te vuela la cabeza es esto. Muchos de esos mismos genes, de esos más de 100, también están ligados al TDAH, a los trastornos de tics y a un montón de otras condiciones. O sea, no existen genes del autismo o genes del TDAH. Lo que hay son genes que afectan procesos muy básicos del cerebro, como la conexión entre neuronas, por ejemplo. Y esos procesos son la base de muchísimas cosas. La conclusión es inevitable. Las fronteras genéticas entre estos trastornos simplemente no existen. Se desdibujan por completo. Y claro, esto que vemos en la genética tiene un reflejo perfecto en la clínica. Que una persona tenga varios diagnósticos a la vez, lo que se llama comorbilidad, no es la excepción, es la regla. En el mundo real, los casos del libro, los diagnósticos puros, son rarísimos. Entonces la pregunta es obligada. ¿Estamos viendo un montón de enfermedades distintas o en realidad son distintas caras de la misma moneda? ¿Diferentes manifestaciones y una vulnerabilidad de base? Ok, entonces, si el modelo de las cajas no funciona, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa? Bueno, la alternativa es un cambio radical. Dejar de obsesionarnos con las etiquetas y empezar a pensar en los sistemas funcionales del cerebro que están detrás de todo. Un giro de 180 grados. Esta tabla lo explica perfecto. En lugar de la etiqueta autismo, empezamos a hablar de cómo funciona el sistema de cognición social. En vez de la etiqueta TDAH, nos enfocamos en el sistema de control ejecutivo. Y en lugar de dislexia, nos fijamos en cómo está funcionando el sistema de procesamiento fonológico. ¿Se dan cuenta? Pasamos del sustantivo, de la etiqueta, al verbo, al proceso. ¿Pero qué es exactamente un sistema funcional? Es importante entenderlo bien. No es un punto concreto en el cerebro. No es el área de la atención. Es una red de áreas cerebrales que trabajan juntas, como una orquesta, para llevar a cabo funciones clave como el lenguaje, la atención, la interacción social. Y la idea central es esta. Los trastornos que vemos son en el fondo la manifestación de que la construcción de estas redes, de estos circuitos, ha seguido un camino diferente durante el desarrollo. Pero ojo, que nos falta una pieza clave en este nuevo rompecabezas, el tiempo. Porque estos trastornos no son algo estático, no es algo que uno tiene y ya está, como tener los ojos azules, no, son procesos que cambian, que evolucionan con el tiempo.
Esta frase, de verdad, lo resume todo. Es clave para entender el nuevo paradigma. No estamos hablando de una lesión estática, como una cicatriz en el cerebro. No es una foto fija, es una película. Es una trayectoria de desarrollo, un camino que simplemente ha tomado un rumbo distinto. El tiempo es la variable que lo cambia absolutamente todo. El TDAH es el ejemplo perfecto de esto. Pensemos en un niño pequeño con TDAH. Lo que más salta a la vista es la hiperactividad, ¿no? No para quieto. Pero esa misma persona en la edad adulta quizás ya no se sube por las paredes, pero esa hiperactividad se ha transformado en una inquietud interna, en desorganización crónica, en dificultades para manejar sus emociones. Y esto es importantísimo. Lo que vemos por fuera, los síntomas, el fenotipo, va cambiando con la edad, pero la vulnerabilidad neurobiológica, la que está en la base, esa sigue ahí. El trastorno no es que desaparezca, es que se transforma. Por eso un diagnóstico hecho en un único momento de la vida es solo una foto, una instantánea de un proceso que está en constante movimiento. Claro, si todo es tan complejo, tan dinámico, si todos son sistemas y trayectorias, ¿qué hacemos entonces con el diagnóstico? ¿Lo tiramos a la basura? ¿Sigue sirviendo para algo? Bueno, esta nueva forma de entender las cosas nos obliga a poner el diagnóstico en su sitio. Tenemos que entender que el diagnóstico clínico tiene límites, y son bastante grandes. Primero, es conductual. Se basa en lo que observamos, en lo que la persona hace o dice. No tenemos un análisis de sangre ni una resonancia que nos diga, aquí está. Segundo, es retrospectivo. Dependemos de la memoria, de reconstruir la historia de desarrollo. Y tercero, y esto es fundamental, es contextual. Una conducta que es un problema en un aula súper estricta, a lo mejor no lo es para nada en un entorno más creativo y flexible. Y claro, toda esta perspectiva neurobiológica nos deja de frente con una reflexión muy profunda. Si estamos hablando de trayectorias de desarrollo que son simplemente diferentes, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué buscamos con una intervención? ¿Estamos tratando un trastorno o estamos intentando modificar una forma de ser que se sale de la norma? La línea es finísima y la respuesta, desde luego, no es nada fácil. Y cerramos con esta pregunta que en el fondo resume la gran tensión en todo este campo. ¿Qué percibimos? ¿Un sistema de diagnóstico que sea simple, fácil de usar, pero que sabemos que es falso? ¿O nos atrevemos a abrazar un modelo que es mucho más complejo, sí, pero que está infinitamente más cerca de la realidad? La tentación de quedarnos con las etiquetas, con las cajas simples, es enorme, pero la neurobiología nos está mostrando otro camino. Y elegir entre ese mapa simple pero equivocado y uno más complejo pero más real, bueno, ese es el gran desafío que tenemos por delante. No solo los clínicos o los investigadores, sino todos como sociedad.